Yo les voy a contar un poquito de cómo se desarrolla a través de las APIs de Watson este tema que es bastante nuevo para todos. Venimos hablando mucho de lo que es la inteligencia artificial, venimos hablando mucho de los servicios cognitivos y ahora vamos a entrar en detalle a la parte técnica, a la parte más dura, a ver cómo se desarrolla y cómo funcionan. Para empezar vamos a hablar un poquito de qué es una API. Una API es un conjunto de funciones y son procedimientos, ¿sí?, que se ejecutan en primer medida fuera del software en el que nosotros estamos trabajando. Y como segunda norma que tiene, es una función el cual se conecta entre las computadoras entre sí. Son dos computadoras, dos servicios que se comunican entre ellos. Esas son las grandes funcionalidades que tiene. API viene de la sigla en inglés Application Programming Interface, en español es algo así como interfaz de programación de aplicaciones. Y venimos de un mundo del desarrollo en el cual, obviamente hablando de principios sobre Internet, Cloud, Web, en el cual teníamos una máquina cliente que le hacía una solicitud a un servidor, le hacía un request. Ese servidor, que estaba compuesto con una base de datos, ejecutaba cierto procesamiento para luego poder brindarle una respuesta. Todo esto conectado dentro de una red que era Internet, ¿sí? El modelo actual al que estamos yendo hoy en día es a que nuestros sistemas y nuestros desarrollos pueden estar intercomunicados con otro conjunto de sistemas, con otros a través del uso de las APIs. Como verán, esa solicitud del servidor hoy en día existe, se continúa dando, pero antes de dar una respuesta, si es para mí no estoy, díganle que estoy ocupado. Antes de dar una respuesta, ese servidor va a pasar a comunicarse con otro servicio, probablemente Facebook, Twitter, YouTube, Google Maps, LinkedIn. Hoy en día estamos incluyendo a Watson dentro de esos servicios disponibles para poder potenciar esa aplicación, para poder potenciar ese uso que le queremos dar a nuestra herramienta. Se va a dar una devolución al servidor y el servidor le va a dar una respuesta a nuestro cliente que está consumiendo nuestros servicios. Dicho esto, podemos hablar de que Internet está cambiando y está cambiando día a día. Yo me acuerdo cuando empezaba a dar clases en un colegio secundario y empezaba y les comentaba cómo es que se desarrollan sitios web, esa era la materia que yo daba, les mostraba un ejemplo, en este caso tomé un diario de Argentina que se llama Clarín, uno de los más conocidos de todos, y les comentaba a los chicos, ¿qué pasa si ingresa una persona de Argentina a este sitio web, o ingresa una persona que está en España, o que está en Estados Unidos, o que está en cualquier parte del mundo? Va a ver ese mismo sitio web del día de hoy, obviamente, ¿no? ¿Qué pasa si entra al sitio web, al mismo diario, una persona de 15 años? ¿O qué pasa si entra una persona de 30? ¿O una persona de 60? Va a ver la misma información, ¿sí? Entonces, esa es la primera versión que yo llamo de los sistemas, ¿sí? En los cuales tenemos un logo que siempre está arriba a la izquierda, tenemos un menú horizontal, un menú vertical, a la derecha alguna otra información, quizás de contacto, un buscador, imágenes, texto, noticias, video, lo que sea, abajo de todo un pie de página con un mapa de sitio, un teléfono de contacto, suscripción a newsletter. ¿Les suena lo que estoy diciendo? Es el modelo del cual venimos trabajando hoy en día. Y sale una nueva versión que se traduce en lo que es Twitter, se traduce en lo que es LinkedIn, se traduce en lo que es Facebook, en donde el contenido está adaptado a mis intereses, está adaptado a mis gustos, veo lo que a mí me interesa. Fíjense, a la izquierda, obviamente no lo van a leer, pero me imagino que todos hemos entrado a Twitter alguna vez, y nos encontramos con que tenemos información, los hashtags que son tendencia, que van cambiando constantemente, que están geolocalizados. Si en Estados Unidos está ocurriendo algo entre Donald Trump y Hillary Clinton, a nosotros en Argentina, en Uruguay, no nos van a mostrar esa información. Si acá está sucediendo un tema importante y todos estamos poniendo como hashtag GX26, probablemente en Uruguay eso sea tendencia, pero no quizás en el resto del mundo. Fíjense los contenidos que yo puedo ver, este puntualmente es mi Twitter, es contenido que a mí me interesa, son personas a las que yo elijo seguir, ¿sí? Ya no es el contenido de todo el mundo, ya no es la noticia política de deportes o lo que sea. Es información que a mí me interesa, que yo elegí, que quiero ver. Y por último, fíjense cómo Twitter me ofrece seguir a personas, ¿sí? Porque hace inteligencia entre todas las personas a las que yo sigo y me dice, yo te recomiendo que sigas a tal y tal persona. Entonces,
Tenemos el modelo anterior, por ponerle un nombre, tenemos el modelo actual, en el cual el contenido está asociado a nuestros gustos, ¿sí? Repito, en Facebook ocurre lo mismo, en Instagram, en Snapchat, en LinkedIn. Son todos servicios que están adaptados al usuario. Y acá lo que quiero llegar es, nosotros queremos ofrecer una nueva modalidad, queremos ofrecer un nuevo servicio a nuestros usuarios. Y esto es, ya no te tenés que adaptar, el usuario ya no se tiene que adaptar a cómo está construido el servicio, ya no tiene que aprender a que arriba está el loguito y que a la derecha está la página de contacto. Nosotros lo que queremos lograr es que el usuario sea el que tenga el control, sea el que tenga el poder, sea el que defina qué es lo que quiere hacer y que esto lo haga en un lenguaje natural. Entonces, las APIs de Watson, que yo las definí categorizar en 3, que son manejo de texto, manejo de imagen, manejo de sonido, nos van a permitir a nosotros como usuarios poder tomar el control. ¿Y qué quiere decir esto? Les voy a contar un caso. Ayer por la mañana, antes de venir para acá, yo tengo una empresa de servicio telefónico que se llama Personal, de Argentina, y quería activar el roaming. ¿Sí? Entonces llamo asterisco 111, es el número que yo tengo que llamar, y empezó. Si te robaron el teléfono, marca el número 1. Si querés conocer las nuevas promociones y cambiarte de plan, marca el número 2. Si querés adquirir el servicio de no sé qué historia, marca el número 3. ¿Ustedes creen que activé el servicio de roaming? No, nunca pude, nunca llegué al servicio que yo quiero. Imagínense si yo tuviese el poder de decirle al asterisco 111 de mi empresa, o ustedes si tuviesen el poder de decirle, señor, buenos días, ¿qué es lo que quiere hacer? Y yo le digo, quiero activar el roaming. Y ese servicio me pudiese entender a mí, ¿sí? Y pudiera decir, ok, la intención que tiene Ariel es activar el roaming, lo derivo a la persona o le hago la siguiente pregunta, ¿sí? Porque hoy en día la computadora tiene un servicio que se llama text to speech, entonces puede convertirme un texto a voz, y podría decirme, Ariel, ok, te activo el roaming, ¿a dónde vas a viajar? Y empezar a tener todo un circuito de conversación con una computadora, ¿sí? Son servicios que hoy en día los tenemos a mano y están disponibles. Y lo interesante de esto es que IBM Watson los ofrece en formato de API. Entonces, no importa qué tecnología, no importa qué lenguaje, no importa qué base de datos tengas por atrás, vos vas a poder consumir este servicio. Vamos a pasar entonces a lo que son los servicios, ¿sí?, que tiene IBM Watson. Hoy en día son 13. Los voy paseando un poquito por cada uno, les voy a contar un poco las características y algunos ejemplos que tenemos en concreto. Alchemy Language es un conjunto de APIs que lo que hace es poder procesar el texto. Lo que nos va a devolver esta API es sentimientos, palabras claves, entidades, relaciones y conceptos de alto nivel. Y acá les quiero contar un pequeño caso que sucedió hace poco en Buenos Aires, en Argentina. Nosotros teníamos un zoológico en el barrio de Palermo. Palermo es uno de los barrios más importantes de nuestra ciudad y de nuestro país. Y los defensores de animales querían sacar a los animales del zoológico, ¿sí? Por temas de contaminación, pasan colectivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces crearon un hashtag, el nombre no lo recuerdo, pero no importa, para que todas las personas que viven en Buenos Aires y quieran proponer qué hacer en ese lugar, manden un tweet diciendo qué es lo que quieren hacer, ¿sí? Se enviaron 31.000 tweets. Y el gobierno de la ciudad los analizó a mano. Yo no creo que haya analizado todos, pero vamos a creerle que sí. Por un lado, tardaron semanas y semanas en poder analizar toda esa información. Y por otro lado, nosotros a través de esta API le tiramos, no vamos a decir tiramos que no queda muy bien, le dimos a Watson los 31.000 tweets para que los analice y que nos diga qué entidades encontró, qué conceptos encontró, cuál es la categoría de lo que las personas estaban diciendo. Hicimos un resumen, se lo llevamos empaquetizado al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y nos dijeron que los resultados eran similares a los que ellos habían procesado a mano. ¿Cómo hicimos esto? Perdón, primero, ¿por qué hicimos esto? ¿Por qué les quiero contar esto a ustedes? Porque parece que las APIs es un tema de otro planeta y que no se va a poder llevar a cabo acá. Y esto es mentira. Esto está hoy en día disponible en Bluemix. Ustedes pueden crearse una cuenta, tienen 30 días gratis y lo pueden comenzar a usar. Les voy a contar un poquito acerca de ciertas características que van a tener las APIs para que vayan conociéndolas. Algunas APIs requieren ser entrenadas. ¿Por qué? Porque
necesitan una expertise, necesitan un dominio, necesitan un conocimiento para poder ser utilizadas. En este caso, Alchemy Language no requiere conocimiento. Uno puede utilizarla sin entrenarla. Uno le manda un texto y va a recibir un resultado por parte de Watson. Esa respuesta puede ser un XML o puede ser un formato JSON. Aunque, y si bien no es entrenable, no se entrena, puede ser entrenada a través de otra herramienta de Watson, donde uno le puede decir, mira, yo te voy a explicar que hay categorías, hay clases, y de cada una tenés opciones. Entonces, cuando yo te dé este texto, vos analizalo y devolveme la información que a mí me interesa. La madurez en español hoy en día es media, aunque creemos que para fin de año va a estar todo en español y va a poder ser utilizable. Porque algunas cosas funcionan bastante bien, otras no del todo, sé que se está desarrollando, y somos nosotros mismos, desde cada uno de nuestros países que trabajamos en cognitiva, con las APIs de Watson, los que nos encargamos de validar que esté funcionando realmente. En algunos casos les voy a mostrar algunos ejemplos, y les voy a decir casi siempre cómo es que se pueden combinar estas APIs, que esa es la parte más interesante, porque uno puede entender que yo quiero activar el roaming, pero también puedo querer hacer una queja. Entonces, si yo estoy haciendo una queja y me podés analizar el tono en el cual te estoy haciendo la queja, la información que va a tener el sistema acerca de lo que yo quiero hacer es mayor. Van a ver cómo los voy combinando y cómo esas aplicaciones que podemos generar se pueden ir potenciando. ¿Cómo funciona la API de Alchemy? ¿Qué se ingresa y qué nos devuelve Watson? Por un lado le podemos pasar un link, le podemos pasar un texto en un formato HTML, o bien le podemos enviar un texto plano. Y lo que Watson nos va a devolver son las entidades que haya encontrado. Y cuando digo entidades hablo de ciudades, organizaciones, nombres de personas. Los sentimientos va a indicar si estamos hablando en forma positiva o en forma negativa. ¿Qué emociones encontró? Esto es, si la persona está enojada, está triste, está contenta. ¿Cuáles son los conceptos? Las relaciones, taxonomía, idioma del texto. Y en caso que le hayamos pasado el link, nos va a indicar quién es el autor y cuál es el título de la noticia. Tenemos por segunda API la de Conversation. El servicio de Conversation, ayer lo veíamos cuando comenzaba el evento, el chatbot de Rudy. Nosotros también hemos armado algunos y acá tenemos muchos ejemplos para mencionar. Lo que puede hacer Conversation es mantener conversaciones con los usuarios, ¿sí? Podemos ofrecerle un servicio al usuario en el cual, en un lenguaje natural, nos diga qué es lo que quiere. Y Watson trabaja para esta API utilizando intenciones, entidades y un nodo de diálogo que nos va paseando por la conversación hasta lograr nuestro objetivo, hasta finalizar la conversación. Dentro de lo que son las intenciones, uno puede decir, quiero activar el roaming, quiero más crédito, quiero dar de baja un servicio. Watson va a entender eso, pero en este caso, fíjense que sí requiere ser entrenado. ¿Y por qué requiere ser entrenado? Porque uno tiene que enseñarle a Watson el dominio sobre lo que estamos trabajando. Uno tiene que hacer que Watson sea experto en una vertical de negocio. Les voy a contar un caso concreto y después seguimos trabajando sobre esta API. Casmu, un partner de GeneXus que ya está trabajando con el SDK de Watson, al día de hoy envía, no sé si a las mañanas o a la noche anterior, 11.000 mensajes de texto a todos los pacientes indicando, recordá que mañana tenés turno con el doctor tal, en tal clínica, etc. De esos 11.000 mensajes que manda todos los días, recibe respuestas. Y si mal no me equivoco, son más o menos unas 2.000 respuestas, las cuales hoy en día no se están procesando. Imagínense si una persona le dice, uy, me acordé que no puedo ir porque me pasó tal cosa o porque necesito tal cosa. Hay turnos que se están perdiendo porque no se está analizando esa información. Si esos mensajes de texto se los podemos dar a Watson y a la vez podemos entrenar a Watson para que entienda si alguien te está modificando un turno, te está cancelando el turno, te está pidiendo un nuevo turno, uno podría darle valor a ese mensaje de texto que está recibiendo. Cosa que hoy en día no existe ninguna aplicación que lo permita hacer, porque es analizar un texto, analizar un mensaje. Volviendo a lo que es Conversation, imagínense, y esto lo podemos trasladar a casi cualquier industria, cómo podríamos quizás vender productos a través de un chatbot, porque lo hacemos especialista en retail, entonces le decimos, sabe lo que es un Samsung S7, sabe lo que es el nuevo iPhone, aprende de notebooks, lo que sea. Y todos los casos que puedan llegar a ocurrirse
en los que una persona quiere interactuar con un servicio y de manera rápida pueda decirle cuál es la respuesta correcta. Como les comentaba, hay que entrenar la herramienta. En español funciona bastante bien. Y es combinable, esta es mi sugerencia, pero ya van a ver que se puede combinar con casi cualquier cosa las APIs, con el servicio de Retrieve and Rank, ahora les voy a contar de qué se trata, y el servicio de analizar el tono. Entonces uno puede saber si la persona está enojada o no, y a partir de eso actuar de determinado modo. ¿Cómo funciona Conversation? Y acá fíjense que ya separé en dos esta API, porque por un lado hay que entrenarla, y por otro lado está el modo productivo. ¿Y dónde está la mayor importancia que tiene este servicio? Lo más importante de todo es el entrenamiento. Y es acá donde nosotros tenemos que poner el foco en que nuestra herramienta, además de que vaya a ser cognitiva y que vaya a ser experto, tiene que funcionar bien y tiene que ser inteligente. Porque si una persona me hace una pregunta y Watson no sabe la respuesta, el usuario se va a llevar una mala impresión. Va a pensar que no funciona, la experiencia del usuario va a ser mala, vamos a perder un usuario probablemente. Y es acá donde nosotros llamamos a un proceso de curación de la herramienta, donde nosotros les ofrecemos a las personas que trabajan con Watson y quieran trabajar con nosotros y quieren que los asesoremos, a que se tomen prácticamente un mes, un poquito más, un poquito menos, en hacer ese proceso de curar a la herramienta de Watson. ¿Y qué quiere decir curar? Fíjense abajo de todo a la derecha que en el output que nosotros vamos a recibir por parte de Watson hay una seguridad. Esa seguridad es un umbral que nosotros definimos, que nosotros tenemos que definir. ¿Qué quiere decir eso? Que si la respuesta que nos va a dar Watson tiene una seguridad por debajo, y por decir un número, de un 0,5%, un 50%, nosotros podemos creer que Watson no está tan seguro de que esa sea la respuesta correcta. Por lo tanto, vamos a decirle a nuestro usuario, no entendí qué es lo que me estás pidiendo, por favor reformulame la pregunta. Si ese valor está por arriba de ese umbral que nosotros vamos a definir, vamos a creer que es cierta. Vamos a devolverle al usuario esa pregunta. ¿Y qué es lo que nosotros llamamos reentrenar y curar a la herramienta? Es este proceso por el cual nos interesa a nosotros tener un log de qué fue lo que los usuarios preguntaron. Y a partir de ese log y a partir de las interacciones, mientras este sistema se encuentre en beta y se esté utilizando, podamos agarrar y decir, cuando el usuario me está preguntando esto, se refiere a tal cosa. Y cuando el usuario me pregunta esto, se refiere a tal otra. Ese proceso de curación nos va a permitir a nosotros ampliar nuestra herramienta. Y acá quiero ir a otro ejemplo. ¿Conocen todos Mercado Libre? Bien. Les voy a proponer un juego que no vamos a jugar. Y es así. Si yo le diera a cada uno un papel y una virome y le pidiera que me escribiese la palabra Bluetooth, yo estoy seguro que después de revisar todos los papeles que hubiese recolectado, habría por lo menos 4 o 5 formas de escribir la palabra Bluetooth. Y ese problema lo tuvo Mercado Libre a la hora de vender, porque había usuarios que querían comprar auriculares Bluetooth, controles remotos Bluetooth y cualquier cosa que exista Bluetooth, y escribían mal y no lo sabían escribir y no tienen por qué saber escribirlo. ¿Y qué problema tuvieron? Se perdían ventas. Entonces, hoy en día Mercado Libre tiene la palabra Bluetooth escrita de entre 15 y 20 formas distintas, ya no me acuerdo. ¿Por qué? Porque quiere que el usuario tenga una buena experiencia. Entonces, cuando uno está entrenando a la API de Conversation o cualquiera de las otras que es entrenable, es importante poder hacer todo este servicio de entrenar y curar a la herramienta para que quede productiva, funcione bien, abarque términos que no se nos habían ocurrido. Y por el otro lado vamos a tener expertos en venta de productos, vamos a tener expertos en salud, expertos en industria, en cualquier rama de negocio que a ustedes se les pueda llegar a ocurrir. Lo interesante de esta herramienta es que cuenta con una interfaz gráfica, la cual es utilizable por casi cualquier persona que sepa usar Internet. Como les decía, tiene intenciones, entidades y los nodos de diálogos. Entonces ustedes desde la página web, luego de ingresar en Bluemix, lo que pueden hacer es empezar a generar todos estos circuitos de programación para luego probarlo directamente. Es algo interesante. Para que se den una idea, hace 2 semanas atrás hicimos una actividad de este tipo con 4 desarrolladores y 6 economistas. Y los 6 economistas dijeron, a mí no me pongas con la computadora. Créanme que en 3 días pudimos armar un servicio
que estaba bastante interesante y se llevaron un prototipo hecho. Después los economistas querían decir que ya eran ingenieros, pero bueno, eso es otro tema aparte. Cuando esto está productivo, luego de haber sido entrenado, nosotros tenemos que enviarle a Watson el texto que haya ingresado el usuario, seguido de el contexto con el que estamos trabajando, que el contexto siempre suelen ser variables, las cuales no están dentro de Watson, sino variables del sistema, un ID o cualquier valor que pueda llegar a tener propio del sistema que no se lo haya entrenado a Watson, las entidades con las cuales está trabajando y las intenciones. Y Watson nos va a devolver acerca de lo que ingresó el usuario, las entidades y las intencionalidades que encontró, obviamente sobre las cuales previamente fue entrenado, y qué respuesta hay asociado a esa pregunta o ese texto que nos ingresó el usuario. Seguido de la seguridad y seguido de los nodos con el que el usuario estuvo trabajando. La API de Document Conversion nos permite convertir documentos de tipo PDF, HTML o Word en un formato HTML, texto plano JSON. No requiere entrenamiento y sirve como una interfaz de punto medio para poder convertir un Word a un HTML, por ejemplo, y luego poder analizar ese HTML y poder decir, por ejemplo, en Personality Insight, ahora van a ver, podemos sacar la personalidad de una persona, o podemos analizar el tono de un mensaje, o podemos aplicarle Alchemy. Prácticamente esto es una API intermedio que nos va a servir para otro fin. El input va a ser los archivos que les indiqué recién, con una configuración del output si queremos darle un formato en particular. Y el output va a ser JSON, texto plano, HTML. Language Translation también es una API, digamos, la intermedia, que lo único que hace es convertir un texto de un idioma a otro, con la ventaja de que también puede entrenarse, porque muy seguido suele ocurrirnos que hay palabras que nosotros las usamos en inglés. A mí el ejemplo que siempre me gusta decir es, yo trabajo con el Visual Studio. Ahora, si yo trabajo con el Visual Studio, perdón, si yo lo dijera en inglés y lo tengo que traducir al español, Visual Studio sería el estudio visual. No va a quedar muy lindo, no creo que se entienda el mensaje. Entonces, cuando uno puede entrenar esta herramienta, hay ciertas palabras que va a querer que las traduzca de una cierta forma. Commit, rollback, el push, el pull. Cualquier palabra que nosotros hoy en día utilizamos en inglés, en nuestro lenguaje español, y no queremos que se traduzca de esa forma. Esta es una de las principales ventajas que tiene esta API frente a cualquier otra, que son varias las que existen. ¿Cómo funciona? Se la entrena con los archivos TMX, en los cuales uno le dice en qué idioma es el original y cuál es la traducción a los distintos idiomas. Y cuando ya está en productivo, uno le dice cuál es el texto que quiere traducir, cuál es el idioma original, cuál es el formato deseado, y nos va a devolver ese texto, cuántas palabras encontró y cuántos caracteres tradujo. El clasificador de lenguaje natural es una API que lo que realiza es, nos indica cuál es la intencionalidad del texto que nos está indicando. Como antes le decíamos un ratito lo del teléfono cuando yo llamé, o por ejemplo nos puede indicar, imagínense un banco que lo que hace es presta plata, tiene un home banking, yo me puedo haber olvidado de la clave, quiero saber cuál es la sucursal más cercana, o el teléfono para hacer un llamado telefónico. Yo puedo decirle a Watson, después de haberlo entrenado, qué es lo que yo quiero hacer, y Watson va a analizar toda esa información y me va a devolver a mí con una seguridad qué es lo que el usuario quiere hacer. Y como les comentaba hace un ratito, si el usuario no está tan seguro, uno lo que puede hacer es repreguntarle qué es lo que está haciendo y luego reentrenar a la herramienta. ¿Cómo se lo entrena? Uno puede subirle desde el lenguaje de programación un JSON un CSV con las intenciones con las cuales uno lo va a entrenar y a la vez cuál es la clasificación, ¿sí? O bien hay una interfaz de usuario que también permite ser usada por cualquier persona que no sea del ámbito técnico. Personality Insight es esta API que les comentaba hace un ratito, que lo que nos permite hacer a nosotros es comprender con quién estamos interactuando, saber quién es esa persona que está queriendo comprar nuestro producto o quiere hacer una queja o que quiere adquirir un servicio. Lo que hace esta API es analizar un texto,
Nosotros lo que solemos hacer es decirle, dame tus tweets o dame los posts de Facebook o subime algún archivo tuyo contando información tuya. Y de esa forma podemos hacer un análisis de personalidad a través de algo que se llama The Big Five Values, los 5 grandes valores, que es un término psicológico, no es algo que hayamos creado nosotros. Y lo que nos va a decir es valores sobre la personalidad, los valores, las necesidades, las emociones y el comportamiento de esta persona. De esta forma podemos saber qué cosas ofrecerle y hacer que esa conversación que nosotros queremos que tenga nuestro usuario con nuestro sistema sea de algún modo un poco más amena. Como les decía, le vamos a ingresar un texto y lo que nos va a devolver es, acerca de estos 5 grandes valores, cuál es la apertura de experiencia, cuál es la responsabilidad de esta persona, cuán extrovertido es, cuán amable y cuál es la estabilidad emocional. Ya hay desarrollos hechos, todavía no está esto en nuestros países, en nuestra región, pero ya lo he visto en sitios web de Estados Unidos. Imagínense un sitio como Mercado Libre, Falabella, que tienen un montón de productos y uno quiere hacer una compra o quiere hacer un regalo para Navidad, para un cumpleaños, para lo que sea, y no sabe qué regalar. Esto nos ocurre a todos, constantemente. Este servicio lo que hace es te dice, dame tu tweet, yo voy a analizar tu personalidad, ya tengo analizados a todos los productos que vendo y en base a cómo sos, te voy a ofrecer un producto para que vos compres. Entonces no es lo mismo una persona que le gustan las aventuras, que le gustan los desafíos, a una persona que es más introvertida, que tenga un alto nivel de responsabilidad. En base a eso yo puedo empezar a segmentar a mis usuarios, ofrecerles distintos productos y conocerlo mejor y a la vez o puedo venderle más, o puedo saber por dónde tengo que entrarle a una persona. Retrieve and Rank es una API que lo que hace es busca información en todo un conjunto de documentación. Ahora Sabrina y Marcos nos van a presentar después de mi charla, van a contar un poquito más de qué se trata. Lo que hace Retrieve and Rank es utiliza algoritmos de búsqueda y de Machine Learning para poder encontrar señales en información y devolvernos aquella documentación que nosotros estamos buscando. La idea de esta API es poder darle documentos en formato PDF o en formato Word que luego de haber sido convertidos con el Document Conversion nos permita a nosotros hacerle preguntas y nos indique dónde está la respuesta. Imagínense aviones, imagínense bancos, imagínense en la industria, y ahora les voy a contar un caso concreto, en donde hay un montón de documentación sobre procesos a seguir y un montón de preguntas que las personas que trabajan allí tienen. Entonces lo ideal es que esa persona pueda hacer esa pregunta en un lenguaje natural, que Watson procese y lo analice en base a toda esa documentación cuál es la mejor respuesta. Les voy a contar el caso de acá en Uruguay. Hay una empresa que vende maquinaria de industria y normalmente esa maquinaria está prendida las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y la empresa brinda soporte de 9 a 18. ¿Qué pasa cuando alguna máquina tira un error o deja de funcionar a las 7 de la tarde? Dejan de producir, dejan de trabajar, están perdiendo plata y tienen que esperar hasta el día siguiente hasta que el soporte vuelva a brindarse. Lo que está haciendo esta empresa es, toda la documentación que tiene acerca de esa maquinaria, se la está dando a Watson, lo está entrenando a Watson, para que cuando un usuario tenga una pregunta, el servicio de Retrieve and Rank pueda darle la respuesta asociada a lo que está preguntando el usuario. Y ese gap que había entre que dejó de funcionar hasta que al día siguiente se comunicaba con la gente de soporte, hoy en día se traduce a minutos. ¿Cómo se le entrena esta herramienta? Se le va a brindar los documentos con toda la información y las preguntas asociadas a esos documentos. Uno le va a decir, cuando te pregunten esto, anda a buscarlo acá, cuando te pregunten esto, anda a buscarlo acá. Más el algoritmo de Machine Learning que tiene esta herramienta. Cuando uno haga una pregunta, Watson va a ir a buscar en toda la documentación, más el entrenamiento que haya recibido para poder brindarle una respuesta. El analizador de tono, como les comentaba hace un ratito, nos permite saber de qué forma el usuario se está comunicando con nosotros. Si bien hoy en día esta API tiene una madurez en español baja, nosotros creemos que cuando esté productivo vamos a poder saber si hay un grado de enojo, de miedo, de alegría, de tristeza o de disgusto. Y de esa forma poder brindarle un servicio mejor a nuestro usuario.
obviamente compatible con la API de Conversation. Yo sé que si está enojado lo puedo tratar de un modo y si está contento lo puedo tratar de otro. Y de esa forma potencializar todas las herramientas que nosotros les estamos ofreciendo. El input va a ser un texto escrito probablemente por un usuario y nos va a devolver la emoción y una seguridad asociada, nos va a devolver el tono del lenguaje que se utilizó y el tono social con respecto a los 5 grandes valores que les comentaba hace un ratito. La API de Speech to Text convierte voz a texto y la particularidad que tiene esta API es que nosotros le pedimos a IBM que desarrolle un servicio de Speech to Text que funcione para nosotros que hablamos en un español más rioplatense, argentino, uruguayo, en el cual solemos utilizar mucho la yo me gusta comer pollo y camino por la calle, cosa que no sucede mucho en Centroamérica, México, la zona de Colombia, donde ellos hablan en otro tono. Hemos probado la API, vimos que no funcionaba y lo que nosotros queremos es que nos funcione a nosotros también. ¿Cómo funciona esta API? Le vamos a enviar un archivo de audio y nos va a decir qué palabras encontró, con qué seguridad lo encontró y en qué momento arrancó esa palabra, en qué momento terminó. Más alternativas en caso de que no esté tan seguro. El servicio de text-to-speech realiza el proceso inverso, convierte texto a voz, no requiere ser entrenado, funciona bastante bien en español. Le vamos a ingresar un texto, nos va a devolver un archivo de audio, el cual luego podremos reproducir. La API de Visual Recognition es bastante interesante, tiene 3 funcionalidades. Una es, te doy una imagen, decime qué hay acá. Watson está entrenado para reconocer objetos en imágenes. Pero también tiene una funcionalidad bastante interesante y es que podemos entrenarlo. Ya hay una empresa acá en Uruguay que le está enseñando plantas con enfermedades. Entonces le dice, toma Watson, estas plantas que estoy enviando tienen la bacteria A y estas plantas tienen la bacteria B. Entonces cuando esto está productivo, imagínense un dron que está recorriendo los campos, saca una foto, se la manda a Watson y Watson te dice, esta planta está enferma, no está enferma, tiene tal bacteria, no tiene tal bacteria. Y por último también permite reconocer caras y en caso de que esas personas sean famosas, te va a decir quién es. Si hay que entrenar, se entrena con imágenes que aplican y que no aplican. Y cuando ya está productivo, uno le da imágenes y nos devuelve la clasificación y la seguridad. Y en caso de que haya una persona, rango de edad, posición de la cara, género de la persona y nombre. Alchemy Data News es una API que tiene indexado un montón de información de un conjunto de sitios web. Y lo que uno puede hacer es consultar todos estos sitios web de noticias y decirle, búscame entre tal fecha y tal fecha de los últimos 60 días tal información. Y nos va a devolver un montón de conjunto de elementos, título, imágenes, lenguaje, etc. Trade-off Analytics lo que hace es, nos permite, en base a un conjunto de datos que nosotros le proveemos, como por ejemplo datos de un auto, cuál es la velocidad máxima, cuál es el consumo, cuál es el precio, cuál es el rating de los usuarios, y en base a nuestros intereses que tengamos nosotros, nos va a indicar cuál es el que mejor nos corresponde, cuál es el que mejor se asocia a lo que nosotros estamos buscando hacer. Es una API bastante interesante porque se puede usar para querer comprar un auto, un departamento o cualquier cosa donde ustedes tengan una serie de listas, una lista de distintas opciones, pero a la vez quieren quedarse con la mejor y tienen varias variables a tener en cuenta. Usa algoritmo de regresión y es bastante interesante los resultados que devuelve. Para terminar, yo les quiero preguntar a ustedes y les quiero dejar el mensaje de cómo van a hacer para sorprender a los usuarios. Pasamos por la primera era de la computación, pasamos por la segunda y ahora queremos que sean ustedes los que generen esa nueva ola de empresas que a través de estas tecnologías disruptivas, a través de este conocimiento cognitivo, puedan darle mejores servicios a sus usuarios, pueden hacer que esas interfaces sean más amigables y por sobre todo sorprenderlos a los usuarios. Así que muchísimas gracias a todos y los dejo